Y como se preveía, la Confederación Patronal de la República Mexicana entregó a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, su propuesta para que se pueda dar un incremento a 92 pesos con 70 centavos antes de que concluya el segundo semestre de 2017. Desde luego hablamos del salario mínimo. Esto para impulsar un cambio en la política salarial con una visión a largo plazo para que llegando al 2030, falta mucho, pero es una meta deseable, el salario llegue a un rango entre 162 pesos con 35 centavos y los 194 pesos con 68 centavos, lo que permitiría cumplir y cubrir así al 100% las necesidades de un trabajador. La Coparmex destacó que su propuesta ha recibido el respaldo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, que coincide que este ajuste, incluso de hasta 14 pesos, no impactaría, es decir, no afectaría la inflación ni tampoco al mercado laboral y que en cambio contribuiría a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo de aquellos que menos ingresos tienen.